Cuando ya lo tenga, puede ponerse sobre sus pies y lo leemos para la gloria del Señor. Apocalipsis capítulo 22, verso 21, dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, vamos a leer todos juntos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado sea tu bendito y santo nombre, amigos. En esta preciosa tarde, venimos reunidos una vez más en el nombre poderoso de Jesús, agradecidos, Padre bueno, por esta maravillosa y preciosa bendición, el estar en tu casa una vez más, Señor. Dijo el salmista, aleluya, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y en esta tarde estamos aquí, Señor, en tu lugar de reposo, dándote gracias, alabando y bendiciendo tu nombre por tus bondades tan maravillosas. Te pido, Padre bueno, que en esta tarde, aleluya, usted sea hablando en nuestro corazón por medio de esta enseñanza. Ponemos este tema en tus preciosas y maravillosas manos. Es un tema tan maravilloso, tan extenso, tan precioso, pero sabemos, Padre amado, que se tiene algo especial para con nosotros esta tarde. Quita lo que estorba, sea cansancio, sea sueño, sea perturbación, sea dolor, lo que sea, échalo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo, nuestro por excelencia, tomando el control de cada vida, cada mente, cada corazón, cada oído. En esta tarde, como es tu palabra, el que tiene oído para oír, oiga. Y esta tarde, Padre amado, gracias. Gracias por guardarnos este día, por perdonarnos, por salvarnos, por libertarnos, justificarnos, salvarnos, Padre amado, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque al mundo del peligro de la muerte nos libraste este día, Padre bueno. Muchísimas gracias. Te doy la gloria, la honra y la alabanza en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Cúbrenos con tu sangre preciosa y que tu palabra llene cada rincón de nuestro corazón y que tu gloria llene este lugar. Espíritu Santo, usted, aleluya, hablando a cada vida y cada corazón. Toca los corazones y la mente esta tarde, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre precioso de Cristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Pueden sentarse, pero digan fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos al Señor por esta bendición y quiero compartir este tema. El versículo lo dice tan claramente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y termina el versículo diciendo amén. Termina el capítulo diciendo amén. Termina el libro diciendo amén. Y termina la Biblia diciendo amén. ¿Verdad que sí? Alabándose el nombre del Señor. Bien, quiero hablar bajo este tema, la gracia de Dios. Y quiero que preste atención a este tema tan maravilloso. Y quiero que lo guarde en su corazón, para cuando haya la oportunidad y la necesidad de compartir a alguien más, hermano, de la gracia, porque dice la palabra, lo que ha recibido de gracia, darlo también de gracia. Pero sabemos y vamos a comprender por medio de este estudio, aleluya, lo maravilloso que es la gracia de nuestro Dios. Alabándose el nombre del Señor. Entonces, este capítulo, este versículo aquí termina la Biblia, hermanos, ¿verdad? Este es el último versículo, y de ahí para allá, si su Biblia termina a la mitad, si se repartió la mitad de su Biblia, los dos párrafos a la mitad, ya de ahí para abajo está el blanco, y ya no le podemos ni agregar ni quitar nada, ya está terminada la palabra del Señor. Pero lo que quiero decir, hermano, es que este último versículo nos da a entender, fíjese, hermano, que la gracia de Dios se ha manifestado. Este último versículo, hermano, nos da a entender que estamos viviendo ahora no bajo la ley, no bajo el gobierno humano, no bajo la inocencia, no bajo la conciencia. Estoy hablando de dispensaciones que a lo largo del tiempo se han dado. Si Dios nos permite más adelante, a lo mejor traemos otro recordatorio. Pero ya pasó el periodo de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Amén. Estamos bajo la gracia. Y quiero aclarar ciertos puntos doctrinales, a veces ciertas creencias o enseñanzas, hermano, en cuanto a la gracia de Dios, ¿verdad? Porque muchos todavía no comprendemos la gracia de Dios y otros, según comprenden o saben o creen y hacen otras cosas que están en contra, hermano, de lo que es la verdadera gracia de Dios.
Entonces, este estudio nos va a llevar encaminándonos. Pero quiero hablar primeramente, hermano, aleluya, decir primeramente que estamos gozando del periodo de la gracia, que es la dispensación de esta gracia, que es la que ha durado más tiempo. Es la que ha durado más tiempo según el orden cronológico de cada etapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o hasta estos tiempos más bien. Esa es la gracia, el periodo de la gracia, el que ha durado más. ¿Por qué será? ¿Por qué, aleluya, es así? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué la gracia ha sobreabundado terriblemente? ¿Por qué? Quiero esta tarde, conforme a este estudio, ir, hermano, analizando cada una de estas preguntas. Pero esta tarde quiero hablar, hermano, de la maravillosa gracia de Dios. Diga conmigo, la maravillosa gracia de Dios. A ver, digan los que ven dormidos, la maravillosa. Ahí está. Otra vez, los que ven despiertos, la maravillosa gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ven? Y este hermano viene dormido despierto. Bueno, por ahí queda. Aleluya. ¿Saben quién escribió el libro del Apocalipsis, hermano? ¿A quién se le dio la revelación del libro del Apocalipsis? ¿Sabe usted a quién? A Juan. Según la historia, eso no está en la Biblia, pero cuenta la historia de la iglesia que Juan, el amado, fue el discípulo cuando, bueno, eso está en la Biblia, dice el libro de Juan, que cuando iban caminando y Pedro le dice al maestro, ¿y qué de este? Hablando de Juan, no Juan el Bautista, Juan el amado, el apóstol del Señor. Entonces le dice al Señor Jesucristo, tú sígueme. Si yo quiero que aquel quede hasta que, o que en otras palabras, hasta que yo venga, que no muera, a ti que tú sígueme. Y él mismo dice, y ese dicho se quedó entre los hermanos, que ese discípulo nunca iba a morir. Según la historia de la iglesia cuenta, hermano, que ese fue el último de los apóstoles que murió. Y murió aparentemente de una muerte natural, ya de vejez. Porque a lo que voy es que todos se quedaban maravillados y pensaban en las palabras del Señor Jesucristo, porque en cierta ocasión dice que lo metieron a una olla de aceite hirviendo para matarlo, para guisarlo, si sea, o para freírlo más bien, ¿verdad? ¿Sí? Porque cuando ponen a la gente bien caliente y meten las cosas ahí, ¿para qué, hermano? Para freír, ¿verdad que sí? Para hacerlo frito al hermano Juan. Pero según cuenta la historia, que cuando Juan lo metieron ahí, lo introdujeron, y cuando salió, dice que salió con las manos levantadas adorando a Dios. Y todos los hermanos se quedaron como espantados, qué poderes tenía aquel, y toda la gente, los discípulos de aquella época, se quedaron y murieron, ¿verdad? Y quedaron por ese razonamiento esa de que Juan nunca iba a morir. Pero bueno, el Señor, y él mismo dice, no que Jesús dijera que él nunca iba a morir, sino que le dijera a Pedro, ¿tú qué? Tú sígueme. Entonces, este mismo apóstol es el que escribió esta revelación. Apocalipsis es el libro de revelación. Entonces, se cree que, bueno, la palabra dice que lo desterraron aquella isla donde, hermano, Patmos, donde no había nada, donde estaba él solo, y llegó el momento en el que se le aparece el ángel de Dios, se le aparece Jesucristo mismo, y comienza a hablar con él, a revelarle esa palabra. Pero mire, hermano, esto me estremecía mi alma. Cuando estaba escribiendo por ahí, cuando estaba estudiando, aleluya, yo podía ver al apóstol Juan, podía empezar a conocer y a entender por qué se expresa de esa manera. Y mire, vuelvo rápidamente antes de que me gane el tiempo. El apóstol Juan fue el que escribió este libro de Apocalipsis, fue la revelación del Señor Jesucristo a Juan. Amén. Y si vamos a la carta, o más bien al evangelio que lleva su nombre, San Juan capítulo 1, verso 14, quiero que vean conmigo, aleluya, lo quiero llevar un poquito a entender, aleluya, por qué el hermano Juan termina esta frase diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, miren lo que dice, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó, vivió, convivió, estuvo con nosotros, entre nosotros, dice, y entre paréntesis dice, y vimos su gloria. Qué privilegio, qué maravilla. El apóstol Juan declarar esto, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre del Señor.
Entonces, si usted puede ver aquí, hermano, el apóstol Juan dice en otra versión, dice, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En otra versión dice, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Bendita sea la palabra del Señor. Ahora quiero que vaya conmigo a primera carta de Juan. A ver. Agarre su Biblia. Agárrela. Aquí estamos en la iglesia. No esté en su casa. Si en su casa no la quiere leer, yo le aconsejo que la leamos, porque cuando venga la persecución aquí está la Biblia. ¿Cómo la vamos a hacer? Ni en los celulares va a tener Biblia. Aquí agarra la Biblia. San Juan, primera de Juan capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Y ponga atención, hermano, cada palabra, cada frase, cómo se expresa el apóstol Juan. Eso es a lo que lo quiero llevar. Mire, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, al hacerle mención yo de estos versículos, hermano, al hacerle yo mención que vayamos a esta palabra del Señor, aquí el apóstol Juan está hablando, hermano, de ese verbo de vida. Aleluya. Nosotros podemos ver cómo, aleluya, hace mención aquí el apóstol Juan del verbo de vida, y ese verbo de vida es Jesucristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero me provoca emoción, no sé usted, pero me provoca a mí esa emoción, algo inexplicable, entender lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Amén. Porque si vamos a la carta del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos quiso, hermano, explicar un poquito de cómo es el paraíso, ¿verdad? ¿Y cómo es el paraíso? A saber, cosa que ojo no veo, me he oído yo, pero hermano, es algo maravilloso venir a no tener palabras para expresar lo que el apóstol Pablo yo, obviamente, hermano, es algo muy nada que ver con lo que hay en la tierra. Pero aquí el apóstol Juan, hermano, escribe detalladamente para que usted y yo, hermano, entremos a la palabra, veamos la palabra y comprendamos lo que en realidad el apóstol Juan miró. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, eso tiene que provocar en nosotros una emoción inexplicable, hermano. La manera en que Juan se expresa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, trayendo a nosotros como lectores, fíjese, hermano, esa comprensión. Y que nosotros miremos al Señor también. Lo que palparon nuestras manos, dice. Lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que el apóstol Juan aquí en 1 Juan capítulo 1, hermano, habla de por lo mínimo tres sentidos materiales o físicos de nosotros. Habla de los ojos, habla de los oídos y habla del tacto, de tocar. Sea el nombre del Señor. Entonces, ahí le damos la gloria a Dios, hermano, porque podemos entender y comprender, hermano, qué maravillosa es la gracia de Dios. Amén. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Y quiero que preste atención, y no solamente usted va a decir, yo ya lo sé, que ya va a decir ahorita que la gracia, que toda la gracia, y más llevamos el ciclo de la gracia, yo sé, pero es para que usted, hermano, aleluya, entienda completamente lo que es el amor del Señor, la gracia de Dios, y usted pueda predicar lo demás. Si usted se encuentre a alguien, a su propio familiar, hermano, y lejos, hermano, porque a veces nos condenamos al infierno, rápidamente les cortamos la cabeza, ni el apóstol Pedro le atinó a aquel, al Marco. Y nosotros queremos que a la primera vengan a Cristo y mocharle la cabeza para que se arrepientan, cuando no es así. Cuando nosotros mismos, hermano, estamos provocando que ellos no abran sus ojos para conocer la gracia de Dios. Ahora, como les decía al principio,
este tema nos va a llevar también, hermano, a comprender ciertas ideas erróneas, ciertas doctrinas erradas, hermano, en cuanto a la gracia de Dios. La gracia de Dios es bondad, sí. La gracia de Dios es amor, sí. Pero también la gracia de Dios es algo muy especial, que no da licencia para hacer otras cosas que no sean más que la obra de Dios. Aquí en Apocalipsis el apóstol termina diciendo, hermano, dando énfasis importante a la maravillosa gracia de Dios, fíjese, hermano, que solamente está por medio de Jesucristo manifestada. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos aquí el esfuerzo del apóstol Juan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Obviamente cada varón, cada persona que escribió la Biblia, hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Juan comienza a declarar nuevamente, le digo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo, por medio de la obra del Espíritu Santo, también el apóstol Juan, hace todo lo posible, hermano, para que nosotros como lectores, aleluya, nos lleve también a ver a Dios. Aleluya. Que esa es nuestra determinación. Si vamos a los salmos, hermano, es para yo contemplar la hermosura de Jehová, es para buscar tu rostro. Señor, tu rostro buscaré. Señor, mi alma tiene sed de ti, Padre, y después buscar el rostro del Señor. Y la gracia de Dios, hermano, nos está llevando a abrir nuestros ojos, hermano, a ir viendo el rostro de Dios. No físicamente, obviamente. Y ahorita se lo explico de todas palabras. Pero eso nos está llevando, hermano, a entender y a comprender cómo es la maravillosa gracia de nuestro Dios. Y el verso 1 sigue diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, aleluya, y ellos oyeron, lo que hemos visto con nuestros ojos. A ver, ¿cuántos miran con sus ojos? Pero aquí hay otra palabra más clave, lo que hemos contemplado. Esto abre un paréntesis, un parteaguas, esto abre una diferencia, hermano, en tocante a solamente ver. Es contemplar. Yo estos muchachos estaban aprendiendo a clavar un martillo. Le digo, fíjese, nomás fíjese. Eso es contemplar, es prestar atención, es saber para aprender a hacerlo. Entonces, si vemos la palabra, dice, y contemplaron. Y lo que hemos contemplado, alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra en el griego se llama, es hermano, teoría. Esta palabra encierra un triple contenido también, se lo voy a explicar. Número 1, se trata de mirar, pero de un mirar con atención y con interés. A ver, míreme. ¿Qué interés está poniendo usted? Es que no miro bien, ya me lo borro. Se trata de mirar, pero con un mirar con atención y con interés. Y si vamos a la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versos 28 y 29, alabado sea el nombre de Cristo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Mateo 7, 28 y 29, dice así. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Creo que es Marcos, permítanme, lo rectifico rápidamente. Bendita sea la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así. Bendito Dios, aleluya. He apuntado mal una cita. ¿Por qué? Alabado sea el nombre de Cristo. Lucas capítulo 4, verso 22. San Lucas capítulo 4, verso 22. Ese de Mateo se lo dejo pendiente para otra, para que usted lo escudriñe. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién hablaba? De Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Aleluya. Entonces, hermano, cuando Jesús se paraba a predicar, cuando Jesús se paraba a hablar, hermano, la gente se quedaba impactada. La gente quedaba, hermano, perpleja, la gente quedaba contemplando esa palabra, contemplaba lo que él decía. Ellos miraban, hermano, a una persona diferente. Ellos miraban algo muy, muy espectacular, muy
¿Cómo es la palabra? Para ser cierto. ¿Cómo se dice la palabra? Muy bueno para ser cierto. Porque, y le voy a decir por qué. No me lo tome a mal esta expresión. No lo estoy diciendo de la mala manera. Porque llegó el momento en que Jesús se presenta como el verbo de vida, el pan del cielo. Es el momento en que Jesús se presenta lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia. Y toda la gente, hermano, lo que hacía era prestar atención. Y dice que se maravillaban. Esta palabra, hermano, estaban atónitos. Es admirar. Esta palabra significa, hermano, gente que quedaba sorprendida por lo que Jesús hacía. Mateo capítulo 13, verso 54, alabado sea el nombre del Señor. Mateo 13, 54 dice la palabra del Señor así: y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera dice que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La gente, hermano, quedaba atónita, quedaba maravillada. Por eso el apóstol Juan, hermano, caminó con Jesucristo aproximadamente 3 años y medio. Y miraba el apóstol Juan, hermano, aquellas palabras. Él miraba las expresiones del maestro. Él miraba cuando hacía los milagros, cuando hacía las señales, cuando, hermanos, aquel paralítico, me puedo imaginar que se le quedó tan grabado al apóstol Juan, cuando aquel paralítico, inmundo, sucio, hermano, todo maloliente, porque en aquel tiempo la lepra era una enfermedad, hermano, terrible, era una enfermedad incurable, era una enfermedad de muerte. Pero llega ante el maestro y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y me imagino que el apóstol Juan vio con aquella ternura, aquel amor, aquella compasión que extendió su mano y le dijo: quiero ser limpio, tocando a aquella persona inmunda, tocando a aquella persona enferma, tocando a aquella persona, hermano, terrible. Por eso el apóstol Juan dice: lo que hemos oído, lo que oyeron nuestros oídos y lo que hemos palpado, alabado sea el nombre del Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermano. ¿Amén? Entonces, esta palabra, toda la gente venía a ver a Jesús, hermano, y le oía con ese interés. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús hablaba de una manera tan maravillosa. Número 2, pero ese dicho interés, o sea, la intención de la persona que mira con atención y con interés, es que provoca contemplar algo, es por la calidad que posee lo que se está contemplando. Esta palabra también, ¿no?, de contemplar, aleluya, también en aquel tiempo se expresaba en el griego, hermano, como un teatro. Un teatro era aquel, ustedes más o menos saben, aquella gente que actuaban y que iba gente a ver, entonces estaba atenta, estaba percibiendo lo que se estaba hablando, lo que estaba diciendo. También es parte de eso. Entonces vemos, hermano, como muchos, la mayoría lo entiende de esta manera, hermano, que era algo que atraía a la gente, algo que podía ver, aleluya, no era solamente una manera de hablar o por hablar. Por eso el Señor Jesucristo, capítulo 6, vamos a San Juan, capítulo 6, verso 63, dice la palabra del Señor así, hermano. Maravilloso es nuestro Dios. San Juan 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice: las palabras que yo os he hablado, ¿qué son, hermano? Y esas palabras que Dios nos da, ¿qué son? Espíritu y vida. Entonces, por eso la gente venía a Jesús, porque la gente estaba muerta, necesitaba esas palabras de vida, necesitaba las palabras que fueran de espíritu y en verdad, de vida. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que venían ciegos y eran sanados, cojos, endemoniados eran libertados, venía gente necesitada de toda clase y salían, hermano, bendecidos, o Dios los sanaba. Jesucristo lo hacía tantos milagros por la compasión y la misericordia. Por eso dice: y lo que contemplaron, aleluya, y contemplamos tocante al verbo de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Esa palabra contemplar no es solamente mirar, esa palabra contemplar no es solamente ver, sino que atraía, era un interés tan terrible, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, lo que los atrajo a usted y a mí, hermano, toda nuestra atención por lo que Jesús, aleluya, habló a nuestro corazón. Porque cuando usted y yo venimos al Evangelio, hermano, fue el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos indujo a Él, a los pies de Él. Y él estaba tocando la puerta: ven, yo te quiero salvar, ven, yo te quiero perdonar, ven, yo te quiero restaurar, yo te quiero sacar de ahí donde estás.
de ese lodo será gozo. Y bendita sea la palabra del Señor. Aleluya. Miren, no sé si a usted le ha tocado hablar con gente aparte de mí, porque ahorita va de 2, 3, 4, estoy viendo así medio borroso, que ya se quisieran ir. Pero quiero decirle algo, ¿no le ha tocado a usted estar platicando con gente, hermano, que solamente es una plática que no tiene sentido? ¿Sí? ¿Sí le ha tocado a usted platicar con gente, hermano, que sus pláticas no tienen sentido? No hay ese sentido, no hay ese interés, nada nuevo te dicen, puro bla, bla, bla. Bueno, así es, amiga. Y bla, bla, bla. Pura bladura, pura plática y pura, con comentarios, hermano, que no van a sentido. ¿Sí le ha tocado a usted, hermano? ¿Y qué hace usted? Quiere que le suene el teléfono en ese momento porque le da pena cortar la plática con aquella persona, ¿verdad? Y lo que quiere o lo que después hace es sacarle la vuelta. ¿Verdad que sí? No quiero platicar, no, es que este hombre, esta persona, esta mujer, esto solamente trae lo mismo, siempre dice lo mismo, no, nada nuevo. ¿Verdad que sí, hermano? Y usted o está platicando, ¿usted qué está haciendo? Solo Dios hacia el hombre feliz. Cantando en tu mente, ¿verdad? Porque lo que menos quiere es estar oyendo, hermano, incoherencias, estar oyendo cosas, hermano. Amén. Trata usted de cortar esa conversación o de evitar a esa persona que solo bla, bla, bla. Entonces, pero el Señor Jesucristo no. El Señor Jesús, cuando hablaba, dice la palabra del Señor, que atraía a aquellas multitudes y dice que se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como que quien tiene autoridad, no como los escribas, no como los fariseos. Bendita sea la palabra del Señor. El apóstol Juan, eso es lo que nos quiere, hermano, llevar a entender eso, llevar a comprender eso. No solamente le dice, yo conocí al Hijo de Dios, yo conocí a Jesús, al Maestro que vino a decir, no, sino él comienza a decir cómo era lleno de gracia y de bondad. Y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Se puede imaginar? Bendita sea la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pedro, ¿qué dijo, hermano? Cuando el Señor Jesucristo dijo, pues se quieren también, y él que dice, aquí ni iremos. Aquí ni iremos, tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna, Dios me las sigue dando hoy día por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la gracia revelada de Dios, la gracia maravillosa de Dios revelada por medio de Jesucristo. Es la gracia maravillosa de Dios, hermano, revelada por medio de su Hijo, su amor, su sacrificio, su bondad, su perdón. Todo eso abarca, hermano, la bendita gracia de Dios. Por eso el apóstol Juan comienza y sigue diciendo, hermano, ahí expresando y diciendo, ¿sabes qué? Lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bendita sea la palabra del Señor. Aleluya. Y la tercera razón por la que te atrae contemplar algo es que algo que te lleva a contemplar es porque es una realidad. ¿Cuánta gente cree en mentiras, hermano? ¿Cuánta gente está engañada en falsedad? ¿Cuánta gente está, hermano, por ahí su esperanza en una falsedad, en una fantasía o en un ¿cómo es la palabra, hermano? Aleluya, en una mentira, y hace sus ilusiones, hace sus cosas, pero eso tarde o temprano, hermano, los va a desilusionar. ¿Ven? Los va a desilusionar, porque dice la palabra del Señor, hermano, que nada bueno hay aquí en el mundo, solamente lo bueno viene de arriba. De arriba viene lo bueno, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la tercera razón, hablando en cuanto a lo que te iba a contemplar, es que eso es una realidad. Por eso el apóstol Juan, hermano, bien lo entendió y dijo, palparon nuestras manos. Eso significa que Dios es real. Lo que vieron mis ojos, lo que oyeron, la palabra de vida, cuando en aquel monte, obviamente el apóstol mismo dice, hermanos, si se hubieran escrito todas las cosas de maravilla, el milagro y todo lo que no hubiera libros en el mundo para escribirse. Pero ahí vemos la palabra del Señor, como el apóstol, hermano, trata a nosotros de expresar y que nosotros abramos los ojos espiritualmente y veamos, hermano, también a Dios esa gracia, esa bendición, y vimos su gloria. Mirar su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de bondad. Si recordamos esto, y esto es lo que les decía al principio, ¿por qué la gente se amotinaba para venir a Jesús? ¿Por qué la gente venía, hermano, esperanzada, buscando algo nuevo? Porque hay un dicho mexicano que dice, parece muy bueno para ser verdad. ¿Sabes? Ahorita lo dije. No estoy hablando mal en el aspecto, sino que la gente, hermano, si vamos al Antiguo Testamento, entre el Antiguo Testamento, hermano, el último libro del Antiguo Testamento que fue Ageo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el último libro? Malaquías. Entonces, de ahí a Mateo, se cree que hubo 400 años de silencio, donde no hubo voz de Dios, donde no hubo revelación, donde no hubo una aparición de Dios, ni un ángel apareció. Entonces, la gente, hermano, por naturaleza estaba, ¿cómo es la palabra, hermano? Decaída, no tenía esperanza, no tenía nada, hermano, en qué creer, no tenía nada en qué confiar, no tenía nada en qué mirar, no tenía nada que esperanzarse. Pero dice la palabra del Señor que cuando llegó Jesucristo, hermano, toda la gente comenzó a ver su doctrina, a escuchar, a ver los milagros y a maravillarse. Y esa es la bondad de Dios, esa es la gracia de Dios. Por eso vemos tanto endemoniado, tanta gente mala, tanta enfermedad. ¿Por qué, hermano? Porque habían dejado al Señor, obviamente, pero que llega Jesucristo, hermano, alabado sea el nombre del Señor, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 19, verso 10 dice bien claro, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la gracia maravillosa de Dios. A ver, hermanos, que está revelada en medio de Jesucristo. Y esa gracia comenzó a manifestarse, hermano, que de tiempos antiguos se había revelado o se había prometido. Vayan conmigo al libro de Zacarías, hermanos, capítulo 4. El libro de Zacarías, capítulo 4, hermanos, en su verso número 7, dice la palabra del Señor así. Mire, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Que desde tiempos antiguos se ve revelada, hermano, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta frase o esta expresión se vio revelada en nuestro Señor Jesucristo. Porque si vamos a ver el contexto, verso número 8, dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Esa casa, esa ciudad, ese pueblo de Israel, hermano, que estaba destruido, ese pueblo de Israel que aún todavía está disperso, pero en aquel tiempo cuando llegó Jesucristo no tenían, hermano, esperanza de nada, estaban desesperanzados, sí, esperando el Mesías, sí, esperando el advenimiento, sí, esperando la salvación, hermano. Por eso llegó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque llegó a los judíos y llegó a ellos, pero dice la palabra del Señor que nosotros somos los que estamos ganando ahorita. ¿Cuánto de gloria a Dios? Dice, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso abarca usted y yo. A los que creemos en su nombre, Dios nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Dios desde el principio, hermano, ha buscado la manera de acercarse al hombre. Dios desde el principio ha buscado la manera de estar con el hombre en comunión, de estar con su creación, porque en realidad, hermano, cuando Dios creó el chango, ¿qué dijo? A ver, dígame los changos. Pues no habla. ¿Verdad que no? ¿Cómo le hacen? A ver, díganme, a ver. No, él dice que hizo a sus propias manos formó al hombre. Y que lo hizo, hermano, del polvo de la tierra. Clasificó el polvo, no lo hizo de un terrón de tierra, no lo hizo del polvo, aquel que vuela así finito. Y ya como el Señor formó al hombre con sus propias manos. Y entonces dice que sopló su nariz aliento de vida y platicaba con su criatura, con su creación. A ver, si vamos a Génesis, ¿verdad que sí? Y dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde andas, hermano?
y luego le decía, ¿y dónde está? Y además a practicar con el Señor, con Dios. Se rompió aquella relación y Dios siempre estuvo buscando la manera, como hasta el día de hoy, está buscando la manera para llegar a tu corazón y al mío. ¿Para qué, hermano? Para que estemos en comunión con Él. Para que siempre estemos, hermano, aleluya, adorando, honrando, glorificando y obedeciendo su mandamiento. Bendito sea el nombre precioso del Señor Jesús. Es una misericordia y la bondad de Dios. Por eso, ahí mismo en Zacarías, capítulo 1, verso 3 dice: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Eso representa la mano de alguien que se ha ido, de alguien que ha abandonado. Y ir haciendo la invitación: volveos a mí. Aleluya. Llegó un momento en que se manifestó nuestro Señor Jesucristo. Esa aclamación que se hizo allá en Zacarías, gracias, gracias, ya daba cumplimiento en Jesucristo, porque venía, hermano, a salvar a los judíos. El Señor Jesucristo vino y dijo: yo he venido a los míos, ¿sabes? Pero bendita sea la promesa del Señor que abarca ahora para todo el mundo. La palabra gracia viene del hebreo gen, que significa bondad y favor. Fíjense lo que significa esa palabra, ¿no? Bondad y favor. Hablar de la gracia de Dios es mirar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque cuando se revela la gracia de Dios, se revela en Jesucristo. ¿Y de qué manera se revela, hermano, Jesucristo? Para nosotros, para la salvación. Que Él dio su vida en esa cruz, derramó toda su sangre por amor a ti y por amor a mí, que no lo merecíamos. Por eso la palabra gracia significa bondad y favor. ¿Alguien le ha regalado a usted algo a alguien? ¿O alguien a usted le ha regalado algo? ¿Algo de valor? O aunque sea de valor sentimental también, y que diga usted: pues me lo regaló, yo no sé por qué. ¿Alguien? Ahora, aquí viene la otra pregunta, la otra palabra, la otra de la moneda, ¿cómo se dice? La otra cara de la moneda. ¿Usted se no merecía ese regalo? Es como si Samuel le jalara los pelos a Mená y la pateara, le hiciera, es lo que quiere, que la jalara los pelos y la feriera, y luego mi criaturita, mi baby, que sabe hacer unos pasteles de ricos, ¿no? A ver si es que sí, que decir, no, te hice un pastelito de ¿qué te gusta? De piña para ti. Si no más de esas, se lo merecían a su abuelo, ¿no? Y por eso ya se los quito, ¿no? Aquí es donde vamos a entender un poquito de lo que es la gracia. Y ver una oportunidad más con esta persona y mira cómo es. Mira, ni siquiera traigo sodas allí o estamos en la tienda y ando de vuelta con la lengua de fuera y ni siquiera le digo una soda, una agua. Nada, me digo, mira, vienen y me regalan esto. Estoy hablando de lo humano, en lo natural. ¿Se imagina la verdadera gracia de Dios? Que no la merecíamos. Bien, el apóstol Juan sigue diciendo en San Juan 1:14, hermano: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. La palabra gracia en griego significa charis, así como se llama charis, que significa, hermano, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Quiero que sea sincero esta tarde y levante la mano los que se despertaron esta mañana. Tarde y dormidos se despertaron. Bendito Dios. Ahora la pregunta es: ¿lo merecemos? ¿Merecíamos? Que Dios, esa es gracia de Dios, esa es maravillosa bendición de Dios, esa es bondad de Dios. ¿Merecíamos que Dios nos levantara esta mañana? No me responda, hágase esa reflexión, hagámonos esa reflexión.
Porque muchas veces, hermano, pensamos que nos lo merecemos todo, cuando en realidad no. Y ese es uno de los temas, hermano, que quiero aclarar en este tema, o más o menos es una de las enseñanzas, hablando en mal y en contra de lo que es la gracia de Dios, que la gracia es una licencia para todos. Y que estamos bajo la gracia. Y cuando no es así. Pero no me quiero adelantar. Entonces, claramente lo dice Efesios 2:8, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Que en otras palabras, la gracia significa un favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Por puro favor, hermano. No merecíamos que se abriera esa puerta de salvación a nosotros. Pero fue puro amor, pura bondad y pura gracia de Dios. Quiero que vaya a Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14, verso 4. Mira la maravillosa bondad de Dios. Oseas 14, 4 dice, aleluya. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de él. Bendita sea la palabra del Señor. Aquí es donde quiero aclarar un punto muy importante. ¿Todos gozamos de la gracia de Dios? Es una pregunta. ¿Usted cree que toda la gente, todo el mundo gozamos de la gracia de Dios? ¿Usted cree que todo el mundo, toda la gente disfruta de la gracia de Dios? ¿Usted cree que todo el mundo, vamos a ponerlo de esta manera también, no que goce de la gracia de Dios, sino que esté recibiendo la gracia de Dios? No, hermano. No. Aquí es otra enseñanza, hermano, de esas enseñanzas locas que se dan. Vamos, si le decimos a aquella persona rebelde, enojona, maldiciente, ¿cómo sería la palabra, hermano? Que está en contra de Dios. Es que estamos bajo la gracia. Todavía hay perdón para ti. Recibe la gracia de Dios. Cuando en realidad, hermano, esa persona, esa gente está bajo la ira de Dios. ¿Cuándo entonces se manifiesta la gracia de Dios? Para todo el mundo, obviamente, pero no todos la reciben y no todos la tienen. ¿A qué me refiero? Porque ya cuando entendemos que es un favor inmerecido, hermano, nos portamos de la manera que Dios demanda que nos comportemos. Pero aquel del mundo, aquel rebelde, aquel impío, aquel pecador que no quiere nada por el Evangelio, hermano, ¿cómo va a comprender y cómo va a respetar a Dios? ¿Cómo va a disfrutar de su gracia? Disfrutará de su misericordia cada mañana. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos. Él es Dios. Él es soberano. Ya se cansa de odiar y ya extermina. Pero dice la palabra que mientras la gente no reciba la gracia de Dios, está bajo ira. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado y está bajo la ira de Dios. En su momento, o en esa palabra, Hebreos capítulo 10, verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo estoy bajo la gracia. Por eso Dios no me hace nada, o no me pasa nada porque estoy bajo la gracia. No. Dice la palabra que el día del impío está reservado, el día del malo está reservado por Dios. Tiene también su día, tiene también su hora. No podemos decirle a cualquier hermano, es que la gracia de Dios sobre ti. No. Aquí es donde cambian las cosas, hermano. ¿Sí se lo explique bien? Alabado sea el nombre de Dios. En otras palabras, si no creemos, no podemos recibir la gracia de Dios. Entonces somos merecedores de su ira. Pero yo hago esto, yo hago lo otro y no me pasa nada. Nuevamente digo, se extiende la misericordia de Dios. Alguien está orando por esa persona, pero la gracia de Dios no hay, sino está la ira de Dios. Y ay de nosotros, hermano,
si descuidamos una salvación tan grande. Pero los que sí, como Juan lo describe, nosotros lo entendemos, es que su gracia nos salva, es que su gracia nos socorre, es que su gracia tiene misericordia de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Por toda la humanidad, por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Pero si murió por todo el mundo, entonces ¿por qué la gente cuando muere se va al infierno? ¿Por qué? Porque no quieren la salvación, no quieren esa gracia, la rechazan. Y algo que le voy a decir, hermano, que el que se va al infierno lucha más contra Dios que aquel que está en el camino del Señor. O vamos a decir así, tiene más problemas, aquel lucha más, batalla más para ir al infierno, porque todo el tiempo Dios está hablándole, todo el tiempo Dios está mostrando su amor, todo el tiempo Dios está mostrando su misericordia, todo el tiempo Dios está mostrándole que esa alma le interesa a Dios porque Él pagó por esa alma, pero aquella alma siempre rechaza, siempre está peleando contra Dios, siempre está rechazando la gracia de Dios, siempre está rechazando el favor de Dios, siempre está rechazando el amor de Dios. Y llega el momento en el cual cuando va al infierno, hermano, es terrible su desgracia. ¿Por qué? Porque toda la vida estuvo luchando contra Dios. Entonces, Cristo murió, hermano, pero la gracia se revela ahora para nosotros los que somos salvos. ¿Sí me explico? Entonces, tomemos en cuenta, si somos salvos, la gracia está sobre nosotros. Si no somos salvos, está la ira de Dios. ¿Sí me explico? Así lo dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, verso 16. Veamos qué dice. Muchos se lo saben de memoria este texto, pero algunos no, y quiero que vaya conmigo la palabra del Señor. Voy rápido, hermano, porque tenemos aleluya nomás hasta las 12. Dice la palabra del Señor así. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí hay otro distorsionamiento de la enseñanza o de la doctrina de la gracia. Es que tú ven a Cristo como estás, así te ama Cristo como eres. No, tiene que haber humillación. Pero el que está hablando aquí, acerquémonos pues confiadamente, es porque ya dejó todo lo malo a un lado. O en otras palabras, reconoce su pecado y aborrece su vida de pecado, hermano, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Pero a veces distorsionamos nosotros mismos, hermano, el mensaje de la gracia. No importa lo que hagas, no importa cómo estés, ven, Él te ama, Él te perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento. Mientras no. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si normalmente con conciencia cambiáramos las cosas, cambiáramos las reglas, pero no. Tiene que haber una humillación del corazón para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y como Señor y Salvador, eso nos da una entrada de poder ir acercándonos a Él confiadamente. Vamos de rodillas: Señor, te fallé este día, hice esto, Señor, perdóname, Señor. Pero hay confianza de que hay un solo Dios y un solo mediador. Y dice que la palabra del Señor, si alguno hubiera pecado, y que tenemos un abogado, claro, y que están teniendo la gracia. A veces por eso no lo entendemos, a veces por eso actuamos de muchas maneras, porque no tenemos toda la gracia de Dios. Pero aquel que de verdad, hermano, va entendiendo la gracia de Dios, lo que menos quiere es ofender a Dios, lo que menos quiere es pecar, lo que menos busca, hermano, es el pecado. Y buscamos, hermano, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces dice el verso que leíamos: acerquémonos pues confiadamente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a los que así como Juan lo describe, nosotros lo entendemos: su gracia nos salva, su gracia nos socorre y su gracia tiene misericordia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué, hermano? Para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Hay gente que piensa, vuelvo a otro tema también, que se lo merece todo.
¿No le ha tocado a usted conocer cristianos soberbios, arrogantes, altivos? Que yo soy cristiano, no te metas conmigo. Si tú te metes conmigo, y empieza a hablar. Y maldigo a todo que piense que. ¿Sí ha oído usted eso? Ya, porque a mí alguien se metió conmigo y se le cayó el pelo. Y él la neta. No, yo no. Está mucho pelo. Yo quiero tomar a mí. Era el peluquín que volvió a ir. ¿Sí? Pensaba así, cuando no es así. Todo el tiempo tenemos que estar arrodillados. Todo el tiempo tenemos que estar humillados. Porque lo que más necesitamos en este mundo, en esta vida, es la gracia de Dios. Lo que más necesitamos en esta vida es la misericordia de Dios. Y lo que más necesitamos es el socorro de Dios. Por eso es para alcanzar, para el oportuno socorro. ¿Y cuál es ese oportuno socorro? ¿Cuál es el oportuno socorro? Es cuando tú vas caminando porque no sabes qué obstáculo hay enfrente, no sabes que el enemigo ha planeado esa mañana para tu vida, para contra de tu vida, y cuando tú clamas al Señor, Él se va socorriendo de eso. Por eso me gusta aclarar esto y decirle, Señor, gracias, porque aún del peligro de la muerte me llegaste este día. Yo sin saberlo. No, pero es que este enemigo ya está, ya casi, para dar ese testimonio, es porque ya me imagino que este iba a chocar, o ya se iba a caer, o ya no necesito, porque yo sé que la palabra del Señor nos enseña, ¿no?, que humillemos siempre delante de Dios y Él guardará nuestro camino. Pero cuando no hay humillación, cuando hay peligro de ser destruidos, Dios nos ayude siempre. Amén. Su gracia nos salva. Efesios capítulo 2. Versos 4 y 5, usted ya lo sabe. El libro de Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Cuántos se salvan por sí mismos? ¿Cuántos nos hemos salvado? A ver, levante la mano aquí. ¿Quién era malo en el mundo? ¿Quién fue malo? Mala cara me quedó ese, pero aparte, levante la mano y diga: yo era bien malo en el mundo. ¿Amén? Nosotros no, eran buenos para ser hermanos. Bueno, pero estábamos perdidos y muertos en ese pecado, pero Él nos dio vida. Pero aquí está la gracia. ¿Cuándo se manifestó la gracia? Cuando alguien se humilló. Cuando alguien dobló sus rodillas: Señor, ya no puedo con esta muerte de pecado. Perdóname, restáurame, sálvame, cámbiame, me entrego a ti. Y ahí se manifiesta la gracia de Dios. Y levanta la mano y dice: por gracia. Un favor inmerecido. Miren en mi mente es aquella mujer que dice la palabra que iba atrás de Jesús y los discípulos, dando voces: maestro, mi hija. Maestro, mi hija, maestro, mi hija. Y los apóstoles se enojaron, hermano. Como muchos de ustedes se enojan. ¿Cuál se enojan aquí? Maestro, mi hija. Y ya le decía: despídela porque ya viene gritando, porque no era israelita. Y el Señor le dice: ¿sabes qué, mujer? No está bien darle pan a los perdidos, los hijos a los perdidos. Y aquella mujer, con aquella necesidad, le dice: sí, maestro, pero también los perdidos comen de las migajas que caen de los amos. No, pero el Señor Jesucristo, ahí también la hago, vete. Porque a veces, hermano, tenemos que hacer de esa manera. Se manifiesta la gracia cuando nos humillamos, cuando decimos: Señor, perdóname, no quiero seguir viviendo de esta manera, y muerto en pecado. Y dice la palabra del Señor: por gracia sois salvos. Y esa gracia Jesucristo, hermano, se la demostró a aquella mujer. Dijo: vete, mujer, tú que estás salvado. Hay aquella mujer que tenía endemoniada, ya es libre. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Amén. Por la gracia de Dios somos fortalecidos y afirmados. Vaya conmigo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Bendita la palabra del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y
establezca. Por más que nos queramos portar bien, por más que queramos ser buena gente, por más que queramos por nuestras propias obras agregarle un poquito a nuestra salvación, no podemos. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Tiene que ser la humillación, tiene que ser Dios, porque dice que el Dios de toda gracia es el que nos tiene que llamar. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y esa perfección, hermano, no se da por nuestra cuenta, como decir, yo me estoy perfecto, yo me voy a hacer perfecto. No, es la gracia de Dios, la obra de Dios. Pero tiene que uno negarlo. Nada logrará tu salvación, solamente la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios, hermano, al reconocer su efecto sobre nosotros, también nos motiva, hermano, a vivir una vida piadosa. También nos motiva, hermano, a vivir una vida en santidad. También nos motiva, hermano, a vivir una vida que agrade a Dios. Vayan conmigo al libro de Tito, capítulo 2. Eso es ir comprendiendo la verdadera gracia de Dios, hermano. No es la gracia de Dios, no es licencia para pecar, no es licencia para hacer lo que tú quieras y ya te arrepientes. Mire, hay religiones, hermano, que dicen que en el día tienes que andar haciendo lo que tu religión ordena, pero ya en la noche tienes licencia para escaparte y hacer de las tuyas. Ahí Dios no se mete, dice. Y hay religiones medio también así, hermano, que dicen que Dios también no sabe dónde no se mete también, según ellos, en el baño. Pero hay que ser así lógico. Pero eso es una religión. Y así, o sea, es cierto que creen en eso, que Dios no se puede meter a un baño. Una casa, un toilet, ahí no se puede meter, ahí te queda afuera. No. No, por eso no tenemos que tener religión. Por eso nos decimos, Señor, sí, como decíamos el mensaje de Dios, ¿verdad? Sea que estemos ya con Él, o sea que vivamos aquí, debemos ser agradables a Él. Agradar, vivir para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el apóstol, aleluya, Pablo dice en Tito capítulo 2, verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué debemos vivir? Sobria, justa y piadosamente. Esa palabra piadosamente, hermano, es vivir más cerca de Dios. ¿Cómo? En oración y por medio de su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya voy a terminar, hermanos. Aleluya, la primera hora, cantando más. Aleluya. Algo de lo que siempre debemos estar agradecidos eternamente. Mírenlo, escucha esto. Algo de lo que siempre debemos estar agradecidos eternamente. No es por el viejo panzón que Dios me dio. No es por la vieja loca que Dios me dio. No son por los hijos. No, vieja, sería mucho loco ahí. Que Dios me dio. No. Por la gracia de Dios. La bendición o vivir eternamente agradecidos con Dios, hermano, no es por algo material o literal, es por esa gracia que no lo merecía. Íbamos directo al infierno, sin esperanza de nada. Nadie se atravesó por nosotros, nadie se iba a atravesar por nosotros, nadie nos iba a sacar del mismo infierno, nadie nos iba a rescatar de ahí, más que la pura gracia y la misericordia de Dios. Cuando vio un corazón arrepentido, dijo el Señor, esa alma yo pagué por ella. Vengan, pero viene todo sucio, no le hace, báñenlo. Pero viene todo lleno de no sé qué, pero ella está arrepentida, así es que yo con mi sangre, dice el Señor Jesucristo, lo voy a limpiar, lo voy a purificar, lo voy a santificar y lo voy a justificar ante el Padre. ¿Por qué? Porque no hay nada. Por eso, esa gracia, hermano, debemos estar siempre agradecidos totalmente en toda la eternidad por la gracia de Dios. Romanos capítulo 3. Aleluya. 23 y 24 dice la palabra del Señor así: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pecado nos ha alejado de Dios. El pecado nos aleja, el pecado nos separa. El pecado nos hace nula la amistad con Dios. ¿Sí me explico? En otras palabras, un pecador no puede orar al cielo porque hay mucha gente que sí se cree, ¿verdad? Y yo le oro a mi Padre Santo. ¿No le ha tocado a usted? Y mi Padre Celestial, la pura verdad, y con el cigarro en la mano. Mi Padre. Y yo oro. Y cuando yo veo a una gente que es muy necia, ¿verdad? Que cree que así es la vida. Yo digo, bueno, yo entiendo, yo sé, por la misericordia de Dios que te libró, que te ayudó. Pero, ¿qué estás haciendo tú por Dios? Y se queda la gente, pues, ¿cómo? Digo, sí, estás dejando el pecado, estás dejando la mala vida, estás viviendo como la Biblia ordena, o nomás quieres que Dios te esté todo el momento, te esté contestando tus oraciones de que tú, que no sé qué, que no sé qué. No, es que yo siempre sí, por eso, pero va a llegar un momento. Y para eso, y yo les hago en claro en esto, ¿no? Les hago hincapié en esto, ¿verdad? No soy grosero, ni los muchos pedazos como Pedro tampoco, porque hay que pedirle sabiduría al Señor. Pero si le digo, ¿sabes qué? Llegará un momento en el que tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios. Y la única palabra que nos habla el Señor es la salvación. La única manera para que Dios nos pueda recibir el cielo es salvación. Y usted, como yo, vamos a estar delante de Dios. Y a usted se le va a decir, bueno, yo te hice un milagro, ¿verdad? Oh, sí, mi Padre. Bueno, yo te ayudé en esto, ¿verdad? Oh, claro. ¿Y por qué no obedeciste lo que yo te mandé? Porque de eso no va a servir de nada. Solamente para más juicio. Amén, hermanos. Entonces, hablar de la gracia de Dios es estar eternamente agradecido con Dios. Toda la eternidad. Agradecerle por esa gracia, ese pinto, porque no merecíamos. Romanos 3:23, ¿qué significa esto? Que por lógica o realidad, hermano, el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos mantiene totalmente aislados de Dios, que ni siquiera debíamos imaginarnos en que alguien nos amara tanto. Por eso le digo, el único que tuvo para tomarnos de ese lugar fue el Señor Jesucristo. Fue la gracia de Dios, y esa gracia nos justificó, y ahora podemos entrar al trono de la gracia, al trono de Dios. Qué maravillosa es la gracia de Dios, hermanos. Debemos vivir agradecidos siempre eternamente por su favor inmerecido. Ahora, ¿cuántos hemos alcanzado la gracia de Dios? Ahora, hermano, es que, ¿cómo saber que la gracia de Dios está en mi vida? Mire, cada día Dios le pedimos de su gracia, de su favor. Vamos a trabajar, vamos a hacer la labor, vamos a lo que tengamos que hacer. Señor, dame tu gracia, de tu favor. Eso es bien importante, hermano. Todos los días pedirle al Señor. Él se va a encargar de ayudarnos. Pero cuando entendemos, hermano, que la gracia de Dios es porque hemos entendido y sentimos su perdón. Éramos de lo peor, a lo mejor aquí uno más que otro, ¿verdad? ¿Cuántos eran borrachos aquí? Maldicientes. ¿Amén? Mentirosos. Blasfemos. Un chorrito aquí y otro chorrito acá. Ya, ¿sabes a lo que me refiero? Golpeadores de la mujer. Todavía vi por ahí. Todavía, hermano. Vamos a hacer liberación aquí. Pleitistas, majaderos, de todo, religiosos. ¿Por qué?
era pecado y todo eso nos apartaba del cielo, todo eso nos apartaba del Señor. Pero llegó su gracia y ahora sentimos su perdón. Y sí, es cierto lo que dice nuestra hermana, decir, yo era esto, yo era lo otro, y a veces que quiere conmigo que recordemos, no, pero eso ya, decía mi suegra, pero fue sin Cristo. Así es Dios. ¿Por qué, hermano? Porque sentimos su perdón, sentimos su salvación, sentimos su redención, esa reconciliación y esa justificación. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios y justificados por la gracia de Dios. Y esa gracia significa algo inmerecido. ¿Cómo, hermano, se puede imaginar lo espiritual? ¿Cómo es presentar a un pecador ante Dios, el Padre? Jesucristo presentando a un pecador blasfemo, mentiroso, desobediente, ingrato. ¿Qué más dice la Biblia? Soberbio, altivo, arrogante. ¿Qué más dice la Biblia? Aborrecedor de lo bueno. ¿Qué más? Todo eso que el Señor Jesucristo lo lleva ante el Padre y diga, no, él no hizo eso, o ella no hace eso. Justificado solamente el Señor Jesús. Y aquí es otro tema bien importante. Si Dios me lo permite, la próxima semana estaremos ahondando un poquito diferente o vamos a hablar un poco más de la realidad también de la gracia de Dios. No se asuste. ¿Cuántos van a venir esta semana? Si Dios lo permite. Aquí adelante la mano, ya me conoce. Si Dios no lo permite. Ahora, otra mala expresión o mala enseñanza de la gracia de Dios es que, puedes vivir así como tú quieras, salvo, siempre salvo. Cuando no es así. ¿Cuántos pecaron el día de hoy, hermanos? Levanta la mano. Yo voy a levantar las dos. Porque nomás tengo dos. Porque si tuviera 4, las levantaron las 4. Si tuviera 8, también. Ya bien pecadora. ¿Cuántos, hermano? Pero cuando en realidad está la gracia de Dios, hermano, eso te aturde para no pecar. Yo no estoy hablando de pecados como la palabra así, aberrante delante de Dios. No, simplemente, hermano, con desobedecer el mandamiento del Señor. Simplemente, y no es que sea mínimo, pero a veces que porque queremos ver, ay, hermano, ya se cortó el pelo así de una manera medio rara, como el mundo, ay, anda vistiendo así, o sea, queremos ver una expresión, como la palabra, hermano, algo en lo físico, porque todo comienza en el corazón, en el pensamiento. Gracias a Dios que no leo los pensamientos, sino ahorita a lo mejor alguien estuviera pensando, y no lo leo. Por eso, otra aberración de la gracia, otra falsa enseñanza de la gracia es que tú que perdones, Dios te perdona, tú que peques, Dios te perdona. Cuando es mal, dice la palabra, hijito, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no peque. Y si alguien no tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Debemos mantenernos sin pecar, porque al estar bajo la gracia no debemos pensar, aleluya, en pagar nada que nos ha hecho tanto bien. Romanos capítulo 6, versos 14 y 15, dice la palabra del Señor así. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice el apóstol ahí? ¿Y qué significa eso? ¿En ninguna? ¿O ninguna? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley? ¿De verdad le damos gracias a Dios? A temblar se ha dicho. Otra mala expresión, otra mala enseñanza de la gracia.
mientras estemos bajo la gracia de Dios, hay oportunidad. Pero no ha leído la palabra cuando Dios desecha. Dígame usted un ejemplo así tan sencillo. Usted sabe que yo tengo herramientas, tengo cosas, vamos a hacer así, tráilas, unas 2 tralitas por ahí llenas de basura. Y usted es mi amigo, usted es ¿qué más? Mi mejor amigo, mi mejor familiar, lo que sea. Y usted me dice, aquí pronto tráela, allá en el rincón puedes poner. Pero yo no solamente pongo una, pongo 3 o 4. No las tengo, pero te doy un ejemplo. Y luego, como ya no creo más y necesito una traila, le vacío toda la basura ahí en el patio. Porque la traila la necesito. Yo lo he hecho ahí con la casa del cuñado, pero todavía no vive ahí. Y el pobre después anda pintando la ropa. Claro, que no, claro. Entonces, que llegue yo con todo el regadero y usted sale de repente a recibirme, me recibiría con gozo, contento. Ay, viene mi primito. No, estoy diciendo de alguien más. Ay, viene mi tito, ahí viene mi hermanito. Ya está listo un chocolatito ahí calientito. Un café tapado para invitar. No. ¿Verdad que no? Lo que menos, o sea, siendo sinceros y la lógica y siendo sinceros, no nos parece. Sentimos que está abusando de nuestra confianza. Por eso, estar bajo la gracia de Dios no significa licencia para pecar. Haz lo que tú quieras. Mientras estemos bajo la gracia de Dios, Él nos perdona. Amén. Nomás otra novelita más. Amén. Otro partidito de fútbol nomás. Amén. Otro TikTok. Y ya me voy a dormir. Pero antes me voy a dormir a orar. Amén. El Facebook. Facebook. Nomás 1 hora. Y ya con una oracioncita y una cosita. Amén. Porque estamos bajo la gracia, hermanos. Tan distorsionada está la enseñanza así, de la gracia de Dios. Cuando en realidad la gracia de Dios nos debería dar miedo, hermano. ¿Qué es mejor? ¿La ley o la gracia? Amén. Las dos tienen sus bendiciones, pero la más peligrosa es la gracia. No se asuste, eso se lo dejo para otra semana, por Dios. ¿Ven? Por eso, así como su misericordia y su bondad se muestran para con nosotros, así nosotros debemos honrar y respetar a Dios. ¿De qué manera? Obedeciendo su palabra. ¿Cuántos dicen conmigo qué maravillosa es su gracia? ¿Cuántos lo dicen? Qué maravillosa es su gracia. Amén. Pero ¿saben que también su gracia demanda fidelidad? La gracia de Dios demanda fidelidad y más cosas. No es, tú intentado a poner ese tema, lo bueno y peligroso de la gracia. Pero dije, no, la gracia no es peligrosa. Se me hace en sí, no queda. Y tengo varios temas. Lo bueno y lo malo de la gracia, que la gracia no tiene nada malo. Pues lo bueno que gracias a Dios que Dios me corrige, ¿verdad? A no tener un tema en todo local. Amén. Mejor Apocalipsis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo será con todos vosotros. Amén. Y el tema, Señor, pues ahí está. La gracia de Dios. De veras. Y hablar bien bonito, maravilloso, ¿verdad? ¿Cuánto te gozaba esta noche?
Vaya a ver la leyenda del apóstol Juan que le digo, en San Juan capítulo 1, verso 14 y 1 Juan 1, del 1 al 3. Y vaya cómo el apóstol Juan expresa para que nosotros como lectores también se nos abra el entendimiento. Lo que vieron los ojos, lo que oyeron, lo que palparon. No, ahí el apóstol Juan ya nos dejó, ¿cómo se dice? Nos dejó bien claro, ¿verdad? Cómo era el Señor. Entonces, qué maravillosa la gracia de Dios. Pero si Dios lo permite, la próxima semana estamos hablando tocante a lo que es la exigencia de la gracia de Dios. ¿Amén? No es como nos enseña o nos han enseñado o por ahí. No estoy hablando de este libro. Aquí es donde quiero acabar esto. Ya termino. No voy a la iglesia hoy, a fin que te hago la gracia. El domingo me confieso y ya les digo catoliquito. Cuando le digo, hermano, que nos han enseñado mal, no estoy hablando en el aspecto de la Biblia. Yo no estoy diciendo, ¿por qué hay gente tan loca? Usted estaba viendo un hombre bien loco. Nos han metido ese engaño, esa mentira de que Jesús murió en una cruz. La Biblia dice que era una cruz, ¿verdad? ¿O alguien le va a quitar eso? ¿Ah? Pero ya según sus revelaciones super poderosas. Y nos han enseñado que Adán era hombre. Nos han metido en engaño, porque Adán era hombre y mujer a la vez. ¿Se imagina? Y tantas cosas, tanta loquera. Y nos ha enseñado que por gracia eso es algo. Y hay una mujer toda loca que dijo: Jesús vino a hacer el 60% de la salvación. Usted y yo tenemos que trabajar el otro 40%. ¿Sí? Como las obras, con vestirse bien, traer corbata, velo. Estamos hablando del velo. Vamos a hablar del velo. Con venir a la iglesia, con y no. ¿Se imaginan lo que aberraciones se hacen? ¿Qué herejías? ¿Qué apostasía terrible? Eso es a lo que me refiero. No me refiero a decir que la Biblia se equivocó. No, cuando digo que nos han enseñado es porque a veces esas falsas doctrinas se meten porque son muy sutiles, son muy fáciles. Dejen a sus hijos, déjenlos. Ellos no conocen al Señor. Dios mañana, a ver si mañana, quién sabe qué habrá mañana, quién sabe. Hay que estar realizando, pues. Así lo dice la Biblia. A fin que están bajo la promesa. Y la promesa dice: tú y tu casa, tú y toda tu casa, tú y toda tu familia, tú y todos tus animales, tú y tu... No, ¿qué ojo tiene? Porque la salvación se trabaja. No es que me voy a la freezer o a la hilera y me tomo una botella de salvación. Fresquecita. No es así. No, mañana les nace a ellos creer a Cristo desde ahorita, desde pequeño. Dios nos entrega una bolita de masa así. Y ya, con la ayuda de Dios y la palabra, le vamos dando forma a nuestros hijos. ¿Ven? Pero a veces caemos en esos errores doctrinales en cuanto a lo que es la gracia. Sí, la gracia es maravillosa, pero para aquel que la quiere, para aquel que la recibe. Y si me lo permite, la próxima semana se lo explico un poquito más. ¿Amén? No estoy hablando con esto de que Dios no ama al mundo, Dios no ama al pecado, claro. Porque muchas veces caemos también en ese error. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Dónde está eso? ¿Ya ven que son frases antibíblicas? ¿Se ha oído esto ustedes? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Dónde está eso? Y otra, Dios solo mira el corazón, no me acuerdo contra eso. ¿Ah? Dios no ama a Chuy, pero no avisa. ¿Contra eso? Para corregir, ¿no? Dios lo ama para cambiarlo.
Dios lo ama para transformarlo. Dios lo ama para quebrarlo, para humillarlo, para matarlo. Al mundo, y para ver a Cristo. Póngase sobre los pies esta noche, hermanos. Dele gloria a Cristo. Padre bueno de misericordia, muchas gracias por esta bendita palabra. Te adoramos, te bendecimos, Padre bueno. Es tu gracia maravillosa. Dios mío, cada día queremos disfrutar y estar eternamente agradecidos porque no teníamos ninguna oportunidad de nada, ni el favor, ni nada nos podía ayudar. Nadie, Señor, solamente Jesucristo y su mano preciosa. Sentimos ese perdón, esa salvación, esa redención, pero ayúdanos, Padre. Y si usted lo permite, la próxima semana, esto que he puesto en mi corazón, basado en tu palabra, Señor, para entender y comprender que la gracia no es un juego. Tu gracia no es un regalo a ver nomás al que usted quiere, sino es alguien que lo necesita, alguien que lo acepta. Y que hemos aceptado vivir bajo tu ley, bajo tu gobierno, Señor. Ayúdanos, por favor. Espíritu Santo, ayúdanos. Revela nuestro caminar cada día. Dirige nuestros pasos, Señor, a la verdad. Tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero el último su fin es de muerte. Camino de muerte. Pero bien lo dijo el salmista: conduce mis pasos, endereza mis pasos, Señor. Y que cada día, cada uno de nosotros, cada momento, Dios mío, vivamos en tu voluntad, obedeciendo tu precepto y tu mandamiento. Gracias por esta bendita noche, esta preciosa noche, para adorar y bendecir y exaltar tu santo nombre. Sea tu nombre exaltado para siempre, bendito, porque tú eres bueno y eres fiel. Y permítenos, Señor, no pecar. Ayúdanos para no pecar. Guarda nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Guárdalos, Padre amado. Y mejor meditar en tu ley, como el apóstol Juan, meditar en tu palabra, como el apóstol Juan decía: lo que vieron mis ojos, lo que vieron mis oídos, y lo que contemplamos, y lo que palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Qué maravillosa es tu palabra, revelándose, Señor, cada día en nuestras vidas. Gracias por esta preciosa noche, Dios mío, y dirige nuestros pasos en todo tiempo. Y aquellos que estarán al futuro viendo este video, esta enseñanza también, despierta en ellos ese deseo, ese interés, esa preocupación, Señor, por hacer las cosas que solamente le agradan a usted. Entonces, muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanitos que aquí esta noche estuvieron presentes, vinieron, aleluya, con ese corazón dispuesto para aprender tu palabra. Gracias. Bendice, pero de una manera muy especial. Toca sus corazones y dirígenos y guíenos, Padre. Como piedra viva está esperando tu venida. Como dijo el apóstol Juan: sí, amén, Señor Jesús. Gracias te damos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre precioso de Jesús. Dios te lo bendiga, mis hermanos. Gracias por esta preciosa noche. Recuerden que Cristo viene y viene pronto.